El carruaje daba tumbos hacia el suroeste, y cada bache contra el asiento de madera le subía por la columna. Pero Daniel Rhines no pensaba en el camino. Pensaba en una cosa que había aprendido en 8 años de oficio. En la Inglaterra de 1819 había dos clases de oficiales de aduana: los que aceptaban sobornos de los contrabandistas y los que terminaban muertos. Él se había cuidado de no ser ninguno de los dos. Lo había logrado a fuerza de no confiar en nadie, y a veces ni siquiera del todo en sí mismo. El camino lo llevaba a un pueblo junto al mar, uno de esos lugares donde el brandy francés corría más libre que en el comercio honrado. El rey perdía allí miles de libras, robadas por contrabandistas que movían su mercancía de noche sin pagar un centavo en la aduana. Alguien tenía que detenerlos, y ese alguien, otra vez, era él. Ya había desarmado bandas en Dover y en Portsmouth, en media docena de puertos. Trabajo paciente, ordenado, de esos que ponen nerviosos a los contrabandistas y dejan contento al rey. Nunca le había costado dormir después de un arresto. Todavía. Cornwall iba a ser distinto, y lo sabía antes de bajar. Aquí no había ladrones sueltos, sino un pueblo entero unido, una gente que se cuidaba entre sí y se quedaba callada frente a cualquier extraño que hiciera preguntas. En algún lugar de ese silencio había una sola persona que lo organizaba todo, que armaba los cargamentos, que hablaba con los proveedores franceses, que repartía la mercancía sin que nadie la viera. Alguien por quien el pueblo entero estaría dispuesto a morir. Encontrarla, reunir pruebas, hacer los arrestos. Sencillo sobre papel, nunca sencillo en la vida real. El pueblo apareció allá abajo cuando el carruaje coronó la última colina. Casas de piedra rodeaban un puerto pequeño, las barcas de pesca descansaban sobre la playa, y a cada lado los acantilados se cerraban sobre el agua como dos manos, una belleza dura, de las que no consuelan en un lugar terriblemente solo, perfecto para el contrabando. La posada El Ancla estaba algo apartada del agua, piedra firme, un letrero viejo que el viento hacía chirriar, humo subiendo de las chimeneas. Daniel le pagó al cochero, tomó su equipaje y bajó un aire frío que le llenó la nariz de salmuera y humo de turba. Olía a mar y a casas pobres. La gente lo miraba desde las puertas con esa mirada que les reservaban a los extraños en los lugares donde todos se conocen. No era odio, era cálculo. Lo estaban midiendo, igual que él los medía a ellos. Se había vestido para el papel, abrigo sencillo, botas gastadas, nada que recordar a Londres ni a las autoridades. Solo un escritor que estaba estudiando la arquitectura de la costa. La mentira ya la había servido antes, y la llevaba puesta como una segunda piel. Adentro, la charla se cortó de golpe, como una vela soplada. 4 hombres en una mesa del rincón, otros dos bebiendo despacio. Todas las miradas fueron a la puerta. El aire estaba tibio y espeso del humo de pipa y madera vieja. Y Daniel sintió en la nuca ese cosquilleo conocido, el de entrar a un sitio donde no lo quieren. Detrás de la barra había una mujer. Limpiaba unos vasos con movimientos tan exactos que parecían no necesitar pensamiento. El paño chirriaba apenas contra el vidrio, y ese sonido era lo único que animaba a romper el silencio. Cabello castaño rojizo, recogido sin adornos, ojos verdes que lo midieron un segundo, peligro o nada, útil o estorbo, piel curtida por el sol, manos fuertes, unos 30 años, vestido sencillo y delantal, las mangas subidas hasta los codos, nada del barniz de Londres, era de verdad alguien que había trabajado duro y sabía con exactitud de que era capaz. No le gustó lo que sintió al verla. ¿En qué puedo ayudarlo? Su voz traía el deje áspero de Cornualles, pero medía las palabras como alguien que había tenido más educación de la que el lugar dejaba suponer. Una habitación, por favor, para una semana o dos, si tiene. Escribiendo un libro, ¿eh? Soltó uno del rincón. El último oficial de aduana dijo lo mismo. La cara de la mujer no se movió, pero los nudillos se le pusieron blancos un instante sobre el vaso. Daniel lo notó y se guardó el detalle, como alguien que guarda una moneda en el bolsillo. Arquitectura, dijo con calma, sin que se le moviera un músculo. Los edificios aquí cuentan historias interesantes, y como dibujo pésimo, prefiero las palabras. ¡Qué original! Dejó el vaso y abrió un libro de cuentas. Grace Fletcher. Llevo la posada. 6 chelines por semana. Las comidas en el salón. Sin excepciones.
Me parece justo. Daniel Rains le tendió la mano. Ella se la estrechó apenas. Un apretón firme y seco, sin asomo de miedo. La palma le raspó la suya, dura de callos, una mano que conocía el trabajo, y la soltó enseguida, como si dejara un segundo de más fuera a ceder algo. Habitación 5, segundo piso al fondo. Da las colinas, muy tranquila. El mensaje no podía ser más claro. Lo ponía donde no vería ni el puerto ni la playa. Lo encajonaba a propósito, con la cortesía de una buena anfitriona. Daniel sonrió. Suena perfecto. La cena a las 7, no llegue tarde. Y le dio la espalda, como si él ya hubiera dejado de existir. Subió las escaleras, que crujieron bajo sus botas, y encontró justo lo que ella había prometido. Una habitación chica, una cama cuyas sábanas olían a guardado, una sola ventana abierta a las colinas verdes y mudas de tierra adentro. Del puerto nada, de lo que pudiera pasar allí cuando cayera la noche, menos. Grace Fletcher acababa de decir, sin decirlo, que sabía perfectamente quién era, y que no pensaba ponérselo fácil. Interesante, pensó, y procedió a entrar a la habitación. Los primeros días, Daniel hizo su papel, llenó hojas de líneas torpes, hizo preguntas inofensivas sobre la historia del lugar. Comía mientras los pescadores hablaban a su alrededor, y las charlas se apagaban en cuando él se acercaba, para volver a encenderse cuando se alejaba, como un fuego que alguien tapa con la mano. Grace llevaba la posada como si hubiera nacido para eso. Se levantaba antes del amanecer a prender el fuego. Desde la cama, Daniel oía el primer golpe del atizador contra el hierro. Servía, limpiaba, administraba las provisiones, hacía el trabajo de 3 personas sin que se le notara el esfuerzo. Pero había algo más, y eso lo desconcertaba. El pueblo no solo usaba su posada, buscaba su criterio. Los hombres le pedían opinión sobre todo, del clima a los líos de familia. Las mujeres le llevaban sus penas antes que a nadie. Hasta el cura se remitía a ella en los asuntos de la iglesia. No era una simple posadera, era el corazón de ese pueblo, lo que lo mantenía latiendo. Y él había venido a arrancarlo. La cuarta noche se quedó en la barra, en la hora tranquila que sigue a la cena cuando el salón se vacía y las brasas se hunden en su propio rojo. Grace acomodaba botellas con esos movimientos suyos, exactos en lo más simple. Un corcho salió con un chasquido seco. Lugar movido, dijo él midiendo cada palabra. Cornwall no recibe muchos visitantes en esta época. Ni levantó la vista. A los pescadores parece irles bien. Buena ropa, mesas llenas, cierta holguera. La pesca es incierta, dijo una botella con cuidado. Uno aprende a guardar para las épocas malas. Deben ser épocas excelentes. Hoy vi pañuelos de seda, anoche brandy francés, y té que en Londres cuesta más de lo que un hombre aquí gana en un mes. Las manos de ella se detuvieron en el aire. Por un segundo nadie respiró. Después se movió y lo enfrentó, y en sus ojos no había susto, había decisión. Usted no es escritor, señor Rains. Nunca dije que lo fuera. Se apoyó en la barra y bajó el tono, tanto que él tuvo que inclinarse para oírla. Le voy a explicar algo para que lo entienda bien. Hace 3 años la pesca se vino abajo. El clima, los bancos agotados, da igual el motivo. Y entonces Lord Craven, nuestro magistrado, triplicó los impuestos, los triplicó. Y al mismo tiempo empezó a pagarnos la mitad por el pescado. Daniel no dijo nada, solo escuchó y sintió algo firme empezaba a moverse dentro de él. El invierno pasado hubo niños con hambre, familias que perdieron su casa. Hubo quien se fue de Cornwall porque no podía vivir aquí. Ahora le temblaba apenas la voz, no de miedo, sino de rabia, muy bien guardada. Y después las cosas cambiaron, apareció el dinero, el justo para comer, el justo para quedarse, el justo para no separar a las familias. Por el contrabando. Por la supervivencia. Se enderezó y de pronto pareció más alta. Así que esta es mi pregunta. Si usted tuviera que ver morir a unos niños de hambre solo por obedecer las reglas hechas por hombres que nunca se saltaron una comida, ¿seguiría llamando delito ayudarlos? La ley lo haría. La ley. La risa se le corta y amarga, como un trago que quema. A la ley no le importa si vivimos o morimos, le importa que Lord Craven cobre. Así que alguien buscó otra salida. Alguien decidió que cuidar a su gente valía más que llenarle los bolsillos al rey. Y si eso lo convierte en criminal a sus ojos, entonces aquí somos todos criminales. Se fue antes de que él pudiera responder, y Daniel se quedó mirando el lugar vacío donde había estado, con la respuesta atascada en la garganta. Pero ella ya se lo había dicho todo. El pueblo contrabandeaba por desesperación, no por codicia.
Y alguien lo organizaba, casi con seguridad, ella misma. Alguien dispuesta a subir a la horca con tal de que los niños comieran. Esa noche no pudo dormir. Las palabras de Grace le daban vueltas en la oscuridad. Su padre había muerto arrestando contrabandistas. Daniel tenía 14 años cuando vio cómo sacaban el cuerpo del agua, hinchado y gris, en el puerto de Portsmouth. Todavía recordaba cómo le castañaban los dientes ese día, aunque no hacía frío. Sobre esa imagen había levantado su vida entera. Detener a esos hombres, creer que el orden y la ley importaban. Pero, ¿su padre se había preguntado alguna vez si esas leyes eran justas? ¿Si la gente que las rompía tenía otras opciones? La duda le llegaba tarde, a los 32 años, en una cama prestada, y le dolía como una silla vieja que uno creía olvidada. Se levantó, se vistió, se quedó frente a su ventana inútil que solo le ofrecía oscuridad y colinas. Algo se movía en el borde de su vista, no en la ventana, en las sombras que la luna estiraba sobre la pared largas y plateadas. Había alguien afuera. Bajó las escaleras sin ruido, pisando por el borde de cada escalón. El salón estaba vacío, el fuego reducido a un último hilo de humo. Por la ventana lateral la vio, capa oscura, cruzando el patio hacia el sendero del acantilado. Tomó el abrigo y la siguió. Ella se movía como si conociera cada piedra y cada sombra, rápida y silenciosa, segura de una oscuridad en la que él tropezaba. Daniel se mantuvo atrás, con sus 8 años de práctica vigilando, y dejó que el viento que silbaba entre las rocas tapara sus pasos. Grace subía sin titubear por un sendero peligroso de día y traicionero de noche, como quien lo ha hecho 1000 veces. Abajo, muy bajo, el mar golpeaba la roca con latidos hondos y parejos, como un corazón enorme. El sendero terminaba en una punta de roca sobre el agua. Allí había un muchacho agazapado de unos 14 años, un vigía. Grace se arrodilló a su lado. Le habló en voz demasiado baja para que Daniel oyera, y el chico señaló hacia el mar. Entonces ella sacó una linterna de tapa corrediza, la abrió un instante hacia el océano y volvió a cerrarla con un clic metálico que sonó enorme en la noche. Una respuesta llegó desde la oscuridad del mar. Una vez, dos, tres veces. Grace abrió otra vez la linterna con un patrón distinto. La luz lejana repitió el patrón. Un código. Confirmaba algo con un barco. Preparaba un cargamento. Le dijo algo al muchacho y emprendió la bajada. Daniel se aplastó contra la pared del acantilado. La roca fría y húmeda le raspó la mejilla y las palmas, y el rocío del mar dejó un gusto salado en los labios. Rogó que ella no mirara en su dirección. Pasó pocos pasos, tan cerca que él oyó el roce de su capa. No lo vio. Esperó a que se desapareciera, con el corazón golpeándole las costillas. Después escudriñó el mar oscuro. El barco ya no mostraba luces, aguardaba la próxima señal, la hora y el lugar. Grace Fletcher no estaba metida en este lío sin más. Lo coordinaba, lo planeaba, lo dirigía. Había encontrado a su criminal, y la certeza, que debería haberlo alegrado, le cayó en el estómago como una piedra. A la mañana siguiente, Grace le sirvió el desayuno con una calma perfecta, sin rastro del cansancio ni los nervios. Cuando sus miradas se cruzaron al dejarle el plato, él supo que ella sabía que él había estado despierto. Ninguno de los dos dijo nada. Toda esa semana, Daniel dejó de buscar pruebas. Se dedicó a mirarla. Alguien decidió que cuidar a su gente valía más que llenarle los bolsillos al rey. Por las noches, le encontraba inclinada sobre las cuentas, donde los gastos siempre le ganaban a los ingresos, mordiéndose el labio hasta que los números cuadraban de algún modo. A la hora de comer se servía última y la menos. Su plato siempre era el más vacío sobre la mesa. Una tarde la sorprendió dándole unas monedas a la esposa de un pescador herido, disfrazadas de pago por una colada que nadie necesitaba lavar, para que la mujer no tuviera que sentirse de prestado. Y había una cosa más. En las tardes mansas, Grace le enseñaba a leer a una niña del pueblo. Le seguía el dedo por la página sin apurarla, y se la encendía la cara cada vez que la pequeña acertaba una palabra. Fue la primera vez que Daniel la vio una sonrisa de verdad. Esa mujer trabajaba del amanecer a la medianoche, sin una queja, con las ojeras cada día más hondas. Si usted tuviera que ver morir de hambre a unos niños, solo por obedecer reglas hechas por hombres que nunca se saltaron una comida. No se estaba haciendo rica, ninguno de ellos, apenas sobrevivían, y ella era la razón de que pudieran. Cada noche, Daniel se acostaba con un peso nuevo en el pecho, uno que el deber no alcanzaba a explicarle. Llevaba 2 semanas en Cornwall.
2 semanas viendo a una supuesta criminal trabajar más duro que nadie que él hubiera conocido, solo para mantener viva a su gente. La respetaba y le incomodaba cuánto, su temple, su cabeza, su negativa absoluta de dejar caer a los suyos. El respeto, descubrió, era una puerta peligrosa. Una vez abierta, no se volvía a cerrar. Era admirable, y estaba quebrantando la ley, y él ya no sabía cuál de las dos cosas pesaba más. La noche número 15 lo despertaron los ruidos de siempre. Una puerta que se cierra, pasos apurados afuera. Lo esperaba. Esa tarde habían entrado y salido hombres de la posada, visitas cortas, cada uno por su lado, se estaban organizando. Era el cargamento de verdad. Se vistió y siguió el camino que ya sabía de memoria, con el pulso firme y la boca seca. Esta vez, Grace bajó la playa y no a hacer señales, a dirigir todo. Una docena de hombres descargaban unas barcas que acababa de tocar tierra, cargada de barriles, cajas y bultos, el botín del encuentro de esa noche en alta mar. Grace mandaba en cada detalle, dando órdenes en voz baja, repartía señales con las manos, revisaba una por una las cargas y enviaba a los hombres a los distintos escondites. El sótano de la posada y otros edificios que Daniel no alcanzaba a reconocer desde donde estaba, agachado tras una barca volcada que olía a pescado seco. Cuando dos hombres discutieron por algo, ella se les acercó y les dijo unas palabras bajas, con una autoridad que no se discute. Los hombres asintieron y se replegaron al instante. Liderazgo, del de verdad, ganado con trabajo y con cariño, no con miedo. Y después los hombres se dispersaron. Grace hizo las últimas comprobaciones y pasó hasta una rama por las huellas de la arena. Debía haberse sentido reivindicado. Había visto el contrabando. Había identificado quién lo dirigía. Lo había confirmado todo. En cambio, sintió algo incómodamente parecido a la admiración y le dio vergüenza sentirlo. Aquello no era codicia. Era una mujer protegiendo a gente desesperada de la única forma que tenía. Cuando ella se fue, él se quedó en la playa, en el sitio exacto donde había estado, mirando el pueblo dormido y oscuro que ella intentaba salvar. La ley la llamaba criminal. El deber le decía, arréstala, pero la justicia quizás la llamaba de otra manera, y Daniel ya no sabía a cuál de las dos voces obedecer. A la mañana siguiente, la cosa llegó a su punto. Grace dejó el desayuno en la mesa y por primera vez lo miró de frente, sin disfraces. ¿No pudo dormir, señor Rains? Estuve pensando en nuestra charla, en las decisiones difíciles. Vaya, no era una pregunta. Tenía razón. Los de afuera no entienden lo que es elegir entre el deber y la supervivencia. Empiezo a entenderlo. Hizo una pausa y le costó la frase siguiente. La duda es si entenderlo cambia algo. Ella lo estudió un buen rato, como tratando de leerle el fondo. Entender no es lo mismo que aceptar, y aceptar no significa que vaya a elegir compasión antes que deber cuando llegue la hora. Usted sigue siendo quien es. ¿Y quién es usted, señorita Fletcher? Alguien que intenta mantener viva a su gente. La voz le salió tranquila, pero sin una grieta. Cueste lo que cueste, por más peligroso que se ponga. Y voy a seguir haciéndolo hasta el día que me cuelguen, o hasta el día en que ya no haga falta. Se alejó y lo dejó con un plato de huevos enfriándose y una certeza que le pesaba en el pecho. Acababa de confesarlo todo, sin que le importara lo que pudiera pasarle. Protegería a su pueblo arriesgando cualquier cosa, dispuesta a sacrificarlo todo. Y él, que había hecho carrera deteniendo a gente como ella, tenía que decidir si detenerla era lo mismo que hacer justicia. La ley decía, arréstela. El entrenamiento decía, reúne pruebas y pide ayuda. 8 años de servicio decían, sigue las reglas. Pero ahí, en aquella posada, con el café tibio entre las manos y los huevos sin tocar, pensando en niños con hambre y una mujer dispuesta a morir para salvarlos, Daniel empezaba a sospechar lo que tanto le costaba admitir, que la ley y la justicia no siempre eran la misma cosa. Y la decisión que tomara iba a definir mucho más que este caso, iba a definir todo lo que él creía sobre el bien, sobre el deber y sobre cuál de los dos venía primero. ¿Qué iba a hacer? Todavía no lo sabía, pero el tiempo para decidirlo se le terminaba. Tenía tres caminos. El primero era el de siempre, hacer su trabajo, avisar a Londres, pedir refuerzos, arrestar a Grace y a todos los demás, cumplir la ley, recibir su distinción y pasar al caso siguiente y olvidarla si es que podía. El segundo, irse sin más. Decir que no había encontrado nada, dejar que el contrabando siguiera,
traicionar 8 años de servicio y todo lo que había construido. El tercero, averiguar por qué Lord Craven había triplicado los impuestos mientras el pueblo se moría de hambre. Porque si Grace decía la verdad, alguien más se estaba enriqueciendo. Y si lograba probar que el magistrado robaba, quizá, solo quizá, hubiera una manera de terminar esto sin que ella subiera a la horca. Eligió el tercero, no por ser el más fácil, por ser el único que lo dejaba dormir. Los registros del pueblo eran públicos, en teoría. Se guardaban en la oficina del magistrado, a unos 15 kilómetros adentro. Daniel hizo el viaje en su tercera semana, con la excusa del libro. El secretario de Craven era un hombre nervioso llamado Whitby, que odiaba su puesto pero necesitaba el sueldo, y que llevaba ese odio encorvado en la espalda. Daniel lo invitó a almorzar en la taberna, un cuarto bajo y caluroso que olía a cerveza derramada y a sudor de hombres cansados. Lo dejó quejarse de los patrones, y de a poco fue llevando la charla hacia los impuestos. Lord Craven es muy cuidadoso con la recaudación, dijo Whitby, ya con 3 cervezas encima, arrastrando las palabras. Revisa cada cuenta 3 veces, lo quiere todo exacto. Eficiente. Obsesivo. Whitby bajó la voz y miró por encima del hombro. Entre nosotros, se queda con una parte. Los números que le manda al rey no cuadran con lo que cobra. Siempre cobra más y paga menos a los pescadores. La diferencia va para algún lado, pero yo no puedo probarlo. ¿Lo intentó? Me gusta seguir vivo, señor Reigns. Se rió, pero sin ganas. A los que preguntan mucho por Lord Craven les pasan accidentes, barcas que se hunden, caídas por los acantilados, enfermedades de la nada. Apuró la cerveza de un trago. Yo agacho la cabeza y cierro la boca. Daniel se guardó cada palabra. Craven no solo cobraba impuestos altos, robaba. Le decía al rey que recaudaba mucho, le pagaba poco al pueblo por el pescado y se embolsaba la diferencia. El rey creía que Cornwall prosperaba y eso subía más los impuestos, pero el dinero terminaba en el bolsillo del magistrado, no en las arcas de la corona. El pueblo no escapaba de impuestos justos, escapaba de un robo, y la idea que lo indignaba también le quitó un peso de encima. Por fin tenía a quien perseguir, y no era Grace. De vuelta, la encontré en la pequeña oficina de la posada, trabajando sobre las cuentas a la luz de una vela de cebo, aunque afuera todavía hubiera sol. La llama temblaba y olía apenas a grasa quemada. Ella levantó la vista, cauta. Señor Reigns, ¿necesita algo? Información. Cerró la puerta a su espalda. Sobre todo, Lord Craven. La mano de Grace apretó la pluma hasta que el hueso del pulgar se le marcó blanco. Tema peligroso. Hablé con Whitby, su secretario. Cree que Craven roba, que cobra más y se queda con la diferencia. ¿Y? La voz le salió demasiado plana para ser indiferente. Y es cierto, usted no escapa de impuestos justos, escapa de un robo. Se apoyó en el marco de la puerta. Lo que significa que la verdadera criminal no es usted, es él. Grace dejó la pluma despacio. El único sonido fue un rasguido de la punta al frenar sobre el papel. Aunque eso fuera verdad, y no digo que sea, ¿qué cambia? Crevin tiene poder, protección, amigos en Londres. Nosotros no tenemos nada. Me tiene a mí. La risa a ella no le llegó a los ojos. Perdóneme si eso no me consuela. Soy oficial de aduana. Puedo investigar un magistrado, entrar a registros que Craven no podrá esconder al rey, armar un caso que termine con el arresto y no con usted. Le sostuvo la mirada. Si está dispuesta a confiar en mí. Grace lo miró un buen rato sin decir nada. ¿Y eso qué lo hace diferente a cualquier otro hombre que creyó poder ayudarnos? Que los otros prometieron. Yo estuve mirando. Hizo una pausa. Llevo 3 semanas viéndola agotarse para mantener vivo este pueblo. Vi niños con hambre, familias sin salida, o un magistrado sangrándolos de a poco. Hacer cumplir una ley injusta no es lo mismo que servir a la justicia, y usted no tendría que elegir entre dar de comer a unos niños y romper la ley, cuando el verdadero delito lo comete el hombre que la escribió. Se hizo silencio largo. Daniel oía su propia respiración. Entonces ella sintió, una sola vez, firme. ¿Qué necesita? Todo. ¿Cuánto cobra Craven? ¿Y cuánto declara? ¿Cuánto paga por el pescado y cuánto vale en realidad? ¿Desde cuándo dura esto? Y papeles, si tiene. Tengo. William, mi esposo, llevaba un registro antes de morir. Iba a denunciar a Craven, pero... La voz se le quebró apenas, y tuvo que tragar antes de seguir. Un accidente pesquero. Su barca se hundió en el mar, en calma. Nunca apareció el cuerpo. A Daniel se le heló la sangre. Craven lo mandó matar.
No puedo probarlo, nadie puede, pero William era un buen marinero, conocía esas aguas, y la noche anterior me había dicho que por fin tenía pruebas suficientes para llevarlas a Londres. Se quitó del cuello una llave que colgaba de un cordón, todavía tibia en su piel, abrió un cajón y sacó un cuaderno de cuero gastado. Por esto, por esto murió. 2 años de pruebas de que Craven robaba miles de libras. Se lo tendió. El cuaderno olía a cuero viejo y a tinta seca. Al pasarle los dedos, ambos se rozaron, y los dos se quedaron quietos un latido, sorprendidos por el calor de ese contacto. Era el primer roce a propósito, desde aquel apretón de manos semanas atrás. Grace retiró la mano primero, como si le hubiera quemado. Si va a hacer esto, hágalo bien, porque si Craven sospecha que lo investiga, termina junto a William en el fondo del mar. Entendido. Daniel guardó el cuaderno dentro del abrigo, contra el pecho. Una cosa más, el contrabando tiene que parar. Por ahora. Si voy a sostener que la corrupción los empujó a algo ilegal, necesito poder decir que ustedes pararon en cuando tuvieron una opción. ¿Y cuál es esa otra opción? Yo, la palabra de un oficial de aduana, de que el pueblo cooperó, de que el contrabando se cortó apenas empezó la investigación. No es mucho, pero puede bastar para que el rey sea indulgente cuando esto termine. Grace negó despacio, mirándolo como un loco valiente. Estás arriesgando todo, su carrera, su seguridad, quizás su vida, por gente que apenas conoce. Por gente que merece algo mejor, le sostuvo la mirada. Y alguien que pelea sola desde hace demasiado tiempo. Daniel le vio aflojar apenas los hombros, como quien suelta un peso que ni sabía que cargaba. Hablaré con el capitán Penrose. Él maneja las barcas. Si le pido que pare, para. Pero, Daniel, es la primera vez que usaba su nombre. Y a él le sonó extraño y bueno a la vez. Si esto sale mal, el pueblo va a culparlo a usted. Y aquí se protegen entre los suyos. Lo sé. Cuento con que esa protección alcanza a usted cuando Craven entienda lo que pasa. Ella casi sonrió. Casi. A trabajar, señor Reigns. Se nos acaba el tiempo. Daniel pasó la semana siguiente metido en el cuaderno de William, hasta que las letras bailaban en los ojos. Las pruebas eran minuciosas. 2 años cotejando lo que Craven debía cobrar con lo que cobraba de verdad. Todo apoyado en los recibos de los pescadores y en los registros del pueblo. La diferencia daba miedo, miles de libras al año, perdidas en las cuentas del magistrado. Cada cifra, un niño con hambre, y él lo sentía en cada página. Pero las pruebas solas no alcanzaban. Hacía falta documentos oficiales, libros del rey, algo que nadie pudiera descartar como un chisme de pueblo contra un noble. Y para eso necesitaba la ayuda de la única persona en Cornwall que podía tocar esos registros sin levantar sospechas. Peter Scott, el otro oficial de aduana, había llegado 2 semanas atrás, mandado como refuerzo porque los informes de Daniel venían flacos. Peter era todo lo que él no era, ambicioso, cínico, siempre listo para cortar camino con tal de ganar, pero tenía contactos en Londres y acceso a los libros de la corona. Lo encontró en la taberna del pueblo grande, medio borracho a mediodía, los ojos turbios y un vaso de ginebra pegado a la mano. ¡Reigns! Levantó el vaso. Por fin saliste de tu escondite junto al mar. ¿Encontraste algo que valga la pena contar? Quizá. Daniel se sentó frente a él. ¿Qué sabes de Lord Craven? La cara de Peter se cerró como una puerta. Magistrado, bien conectado. ¿Por qué? Creo que roba. Necesito cotejar lo que declara con los recibos reales. ¿Puede entrar a esos registros? Podría. Bebió un trago largo sin apuro. ¿Por qué lo haría? ¿Porque es nuestro trabajo? Nuestro trabajo es atrapar contrabandistas, no investigar magistrados. Peter se inclinó y el aliento le olió a alcohol barato. Y entre nosotros, Reigns, Craven paga muy bien para que no lo investiguen. Muy bien. Tal vez deberías pensar si remover esta olla vale el precio de tu carrera. A Daniel se le cerró el estómago. Te está pagando. Me está pagando para que me ocupe de los criminales de verdad, los pescadores, la posadera que ama los cargamentos, los proveedores franceses, ya sabes, nuestro trabajo. Sonrió, pero la sonrisa no le tocó los ojos. Te tengo vigilado, Reigns. Te pasas los días en esa posada, cada vez más cómoda con Fletcher. Te olvidaste de qué lado estás. Estoy del lado de frenar los crímenes de verdad, que parece que no es el tuyo. Cuidado. La voz se le puso baja y filosa. No eres intocable. Un solo informe a Londres diciendo que estás comprometido y se acabó tu carrera. Quizá algo más, si Craven te ve como un peligro. ¿Esa es una amenaza? Es un consejo de un colega. Peter se levantó, tambaleándose apenas.
Aléjate de esto, Daniel. Arresta a la contrabandista. Recoge tu premio y sigue tu camino. Así funciona. Así se sobrevive. Lo dejó solo en la mesa, y Daniel entendió, con el frío metiéndosele en los huesos, que su investigación acababa de volverse mucho más peligrosa. Peter era corrupto. Craven ya sabía que alguien lo investigaba, y el tiempo se le acababa antes de que uno de los dos, o los dos, decidiera que era más seguro tenerlo muerto. Grace lo encontró esa noche en el salón vacío, mucho después de que se fueran los demás, con la mirada perdida en las brasas. Sirvió 2 vasos de whisky, del bueno, no del que servía a los parroquianos, y se sentó frente a él. Tiene cara de que acaba de descubrir que el mundo es más sucio de lo que creía. Peter Scott trabaja para Craven. Aceptó el whisky con gratitud y bebió. El trago le bajó ardiendo, con sabor a humo y a madera, y le aflojó un poco los hombros. Sabe que investigo. Amenazó con denunciarme como comprometido. ¿Lo está? La mirada de ella era firme. ¿Comprometido? Sí. No tenía sentido mentir. No como él dice, pero sí, hace rato que dejé ser imparcial. ¿Desde cuándo? Empezó cuando entendí que la ley que defendí 8 años se usaba para robar a gente desesperada. Después, la vi usted dirigir algo ilegal con más honradez que la mayoría de los negocios legales que conozco, y tuve que elegir entre mi carrera y hacer lo correcto. Le sostuvo la mirada, por encima de los vasos. Estoy comprometido porque me importa más que la justicia que la ley, y porque ya no soporto verla arriesgar todo sola. Grace se quedó callada un momento. Los dedos le giraban el vaso despacio sobre la mesa. Mi esposo decía lo mismo sobre la justicia y la ley. Murió tratando de probar que Craven era corrupto. Yo no pienso morir. Él tampoco. Pero la cara se le había suavizado, y algo en su voz se había vuelto más joven. ¿Cuál es su próximo paso? Buscar otra forma de entrar a los registros del rey. Armar el caso sin Peter, probar que Craven roba antes de que él entienda lo cerca que estoy. ¿Y si no puede? Buscamos otra salida. Porque no voy a arrestarte, Grace. Eso dejó de ser una opción el día que entendí lo que haces, lo que hacías de verdad. Hizo una pausa. Lo que probablemente quiere decir que mi carrera terminó ese día, solo que recién ahora lo digo en voz alta. ¿Sacrificarías todo lo que construiste por un pueblo que casi no conoces? Por gente que merece algo mejor, y por usted que no debería tener que hacer esto sola. La mano de ella se deslizó por la mesa de madera y se detuvo justo antes de tocar la suya, lo bastante cerca para sentir el calor de su piel, sin llegar a rozarla. Si hacemos esto, dijo en voz baja, no hay vuelta atrás para ninguno de los dos. Craven no va a parar hasta vernos muertos o quedar al descubierto. Peter va a intentar destruirte. El rey podría juzgarnos a los dos si sale mal. ¿Estás seguro? Estoy seguro. Sus manos se encontraron sobre la mesa, apenas los dedos entrelazados, pero se sintió como un pacto sellado, una promesa de la que ya no había regreso. La piel de ella, áspera de tanto trabajar, temblaba muy levemente, y a Daniel le pareció lo más valiente que había tocado en la vida. Ahora estaban juntos en esto, pasara lo que pasara. A la mañana siguiente, Daniel despertó con golpes en la puerta. La voz de Grace urgente, quebrada. ¡Daniel, ahora! Se vistió rápido y la encontró en el pasillo, con una vela en la mano y la cara sin color. ¡Ven! Lo llevó primero a la oficina. Los cajones estaban abiertos, los papeles en el suelo, las cuentas desparramadas. Alguien había buscado algo. No falta nada, dijo Grace. Después subieron a su cuarto. En la mesa de noche había una vela encendida. Daniel miró un segundo y dijo algo en voz baja, que no era para repetirse en buena compañía. Estaba apagada cuando me dormí. Bajaron juntos. En la puerta de entrada, clavado a la madera con un cuchillo, había un papel doblado. Grace lo arrancó sin que le temblara la mano. Lo abrió y se lo pasó. Una sola línea, sin firma. La próxima vez, no dejamos la vela. Daniel levantó la vista hacia ella. Craven debe saber que pararon los cargamentos. Sabe mucho más que eso. La mandíbula le estaba tan tensa que le marcaba el hueso. Estuvo aquí mientras yo dormía, Daniel. Pudo haber hecho cualquier cosa y eligió esto para que yo lo supiera. Más razón para terminar esto rápido, tomó el abrigo. Tengo que ir a Londres, llevar lo que tenemos directo al rey. No está completo, pero puede alcanzar. Son 2 días de viaje. Craven va a saber que te fuiste. Va a caer sobre el pueblo mientras no estás. Entonces ven conmigo si declaramos juntos. No puedo abandonar a mi gente. La agarró del brazo y los dedos se le clavaron a través de la tela.
Cuentan conmigo. Si huyo, Craven los borra. El pueblo, las casas, todo. Si te quedas, puede matarte. Entonces me quedo y corro el riesgo. Pero tú te vas. Arma el caso. Vuelve con el permiso del rey para arrestarlo. La mano la apretó más fuerte. Prométeme que vas a volver. Grace, prométemelo. Daniel cubrió la mano de ella con la suya y sintió el temblar bajo su palma. Te lo prometo, y mientras tanto, no corras riesgos. Quédate a la vista, rodeada de gente. No le des a Craven una sola oportunidad. Llevo 2 años haciendo esto. Sé cómo sobrevivirle. Para él antes eras una contrabandista más. Ahora sabe que tienes pruebas, que trabajas con un oficial de aduana, que se le acaba el tiempo. La trajo sin pensar, hasta sentir su respiración entrecortada contra el cuello. Por favor, cuídate. Grace no dijo nada. Tenía los ojos húmedos y la mandíbula apretada. Y en esa combinación imposible de miedo y terquedad, Daniel entendió que acababa de confiarle todo. Su vida, su pueblo, sin garantías de nada. Y sin embargo, no dejó caer una sola lágrima. Tú también, dijo bajito. Peter es más peligroso que Craven y no tiene ninguna conciencia. Cuídate la espalda. Se quedaron hace un momento, demasiado cerca, demasiado conscientes uno del otro, sabiendo que tal vez era la última vez que hablaban antes que todo estallara. Daniel sintió el subir y bajar de las ganas de besarla como una marea, y las contuvo. Después ella dio un paso atrás, y las paredes volvieron a alzarse, una por una. Vete, rápido, antes de que alguien te vea salir. Él habría querido decir más, prometerle que los dos saldrían vivos de esto, confesarle que esto ya no se trataba del deber, pero no había tiempo, así que solo asintió, tomó el cuaderno de William y salió por la puerta. A su espalda Grace lo miró desde la ventana mientras él se alejaba a caballo, rumbo a Londres, con unas pruebas que iban a salvarlos a todos o hundirlo todo. La suerte estaba echada. Ahora solo quedaba rezar para haber elegido bien. Londres era otro mundo. Las calles iban llenas de gente, un humo de carbón espeso se le pegaba a la garganta y tapaba el cielo, y el ruido del comercio y del poder lo envolvía todo a la vez. Ruedas, voces, campanas. Llevaba 6 semanas fuera de la ciudad, no tantas como para olvidarla, pero sí las suficientes para verla distinta, más gris y más dura que antes. Aquí todo se movía con regla, papeles y jerarquías. La clase de maquinaria que aplastaba a la gente como Grace, porque no tiene los contactos correctos, ni el acento correcto, ni el lugar correcto para que alguien se digne a escucharla. Daniel estaba por cambiar eso, o morir en el intento. Fue directo a la oficina de aduanas, pidió ver al comisario Hardwell y esperó 3 horas en una sala fría, en un banco duro, mientras los secretarios pasaban a su lado con miradas de sospecha y el tic-tac de un reloj de pared que le contaba cada minuto. Por fin, el comisionado lo recibirá ahora. Hardwell tenía 60 años, el pelo gris y ese cansancio particular de quien ya vio toda clase de corrupción, y dejó de asombrarse. Le señaló una silla sin ceremonias. Oficial Reigns, sus informes de Cornwall han sido escasos. Porque investigaba el crimen de verdad, señor. Daniel dejó el cuaderno de William sobre el escritorio, con cuidado como de quien deposita a alguien sagrado. Lord Craven, magistrado de Cornwall, lleva al menos 2 años robándole dinero al rey, quizá más. Este cuaderno muestra la diferencia entre lo que cobra y lo que declara. Hardwell la abrió, recorrió varias páginas. La cara no le cambió, pero los dedos apretaron la tapa de cuero hasta dejarle una marca. Son acusaciones graves contra un magistrado muy bien relacionado. Son hechos probados, señor. Craven dice cobrar mucho para justificar impuestos altos, pero en realidad paga menos al pueblo por su pescado, y se queda con la diferencia. El rey cree que Cornwall prospera. No prospera, se muere de hambre. Y los pueblos cayeron en el contrabando porque era la única forma de sobrevivir a un robo disfrazado de impuesto. Entonces, ¿justifica el contrabando? No lo justifico, lo explico, porque no es lo mismo. Se inclinó hacia adelante, las manos abiertas sobre la mesa. La mujer que organiza el pueblo mantuvo vivos a los niños mientras Craven robaba miles de libras. Perdió al esposo por intentar denunciarlo y cortó el contrabando en el instante que le ofrecí cooperar con el rey. Eso no es ser criminal, señor. Es sobrevivir a un robo enorme. Hardwell lo miró con atención, leyéndole la cara. Se volvió uno de ellos, Reigns. Eso dicen mis informes. ¿Quién lo dice? Peter Scott, su compañero. Dice que la coordinadora de contrabando lo tiene comprometido, que usted está enamorado de ella, que ya no puede confiar en que cumpla su deber con la cabeza fría.
A Daniel se le tensó la mandíbula, pero no le apartó la vista. Peter Scott trabaja para Craven. Me amenazó cuando empecé a investigar. Quiere ensuciarme antes de que yo destape su propia corrupción. ¿Puede probarlo? Todavía no, pero puedo probar el robo de Craven y puedo declarar que el pueblo dejó lo ilegal apenas tuvo una opción. Eso tiene que contar para algo. Hardwell se quedó callado un buen rato, la mirada perdida en el cuaderno. Después lo cerró y se puso de pie. Espere aquí. Lo dejó solo 20 minutos, que Daniel le parecieron horas. Cuando volvió, lo acompañaban otros dos hombres, funcionarios de rango que él conocía de las ceremonias, pero con quienes nunca había hablado. Señor Rains, dijo Hardwell, Lord Ashworth y el señor Denison del Tesoro quieren oír su testimonio en persona. Daniel pasó las horas siguientes contándolo todo: el robo, el hambre, la operación de Grace y la corrupción de Peter, la muerte de William Fletcher disfrazada de accidente. Habló hasta quedarse ronco, eligiendo cada palabra como si la vida de Grace dependiera de ella, porque dependía. Los funcionarios hicieron preguntas filosas, exigieron detalles, dudaron de sus conclusiones, pero escucharon. Cuando terminó, Ashworth y Denison se miraron. Si eso es cierto, dijo Ashworth despacio, es una corrupción enorme, pero también es delicado. Craven tiene padrinos en el Parlamento. Para ir contra él hace falta una prueba absoluta. El cuaderno es la prueba. Es la palabra de un muerto. Craven dirá que es falso. Denison golpeó el escritorio con un dedo. Necesitamos registros oficiales, libros del rey que muestran la diferencia. Hadwell miró a los otros dos. Lo vamos a conseguir, pero llevará tiempo, una semana, quizá dos, para juntarlo todo y armar un caso sin grietas. A Daniel se le cerró el estómago de golpe. No tengo 2 semanas, Craven ya sabe que investigo, y la mujer que dirige el pueblo está sola y expuesta. Hizo una pausa. Cada día que paso lejos es un día que ella no tiene. Comprendemos su preocupación, lo cortó Ashworth, con la calma fría de quien nunca tuvo que correr. Pero hay que hacerlo bien. Arriesgar a un magistrado sin pruebas firmes desata un caos político. Esto se hace bien o no se hace. Y mientras tanto vuelve a Cornwall. Sigue juntando pruebas, mantiene al pueblo a salvo. La cara de Hardwell se ablandó un poco. Y le dice a esa mujer que si declara cuando llegue el momento, el rey tendrá indulgencia por las circunstancias. No era suficiente, ni lo bastante rápido, pero era algo, y Daniel se aferró a ese algo. Gracias, señor. No me agradezca todavía. Hardwell bajó la voz casi con pena. Si esto sale mal, es el fin de su carrera, quizá algo peor. ¿Estás seguro que vale la pena? Daniel pensó en que hacía 3 semanas habría respondido sin dudarlo, que el deber era suficiente razón, que la ley era suficiente razón, que él era ese tipo de hombre. Ya no lo era. Estoy seguro. Salió de Londres al amanecer siguiente, bajo un cielo gris y bajo, exigiéndole al caballo todo lo que podía dar. El olor a cuero y a sudor animal lo acompañó kilómetro tras kilómetro, y los cascos golpeaban el camino con un ritmo terco que parecía repetir vuelve, vuelve, vuelve. 2 días de ida, 2 de vuelta. Grace llevaba 4 días sola y al descubierto. Cualquier cosa podía haber pasado. El pueblo seguía igual cuando llegó. Las barcas en la playa, el humo en las chimeneas, la belleza dura de siempre. Pero algo no estaba bien, lo supo antes de saber por qué. La posada estaba demasiado callada. Ni una voz adentro, ningún parroquiano en las ventanas. Un silencio que no era paz, sino la gente conteniendo el aliento. Daniel bajó del caballo con el corazón golpeándole las costillas y empujó la puerta. El salón estaba vacío, solo estaba Molly, la cocinera de Grace, su amiga más cercana. Levantó la vista con la cara tensa y las manos rojas de fregar apretadas en el delantal. Está en la oficina, lleva 2 días sin dormir. Daniel subió las escaleras. La puerta estaba abierta. Grace estaba sentada ante el escritorio, rodeada de papeles, con una vela casi consumida a un lado. Levantó la vista cuando él entró. Tenía ojeras hasta los pómulos y la mandíbula apretada, de quien ha estado mascando un problema sin encontrarle la vuelta. ¿Volviste? Lo prometí, cerró la puerta. ¿Qué pasó? Al día siguiente que te fuiste, llegaron 2 hombres de Craven, preguntando a dónde habías ido, qué habías hablado. Cuando les dije que no sabía nada, cambiaron de tono. Cooperen o tengan accidentes. Así sin más. No se movió del escritorio. No se abrazó a sí misma. Solo lo miró. Y ayer vino Peter Scott. Dijo que ya te había denunciado como comprometido, que te echa apenas vuelvas, que yo debía confesar el contrabando ahora, antes de que todo empeorara. Peter trata de asustarte. El rey ya investiga a Craven.
Están juntando pruebas oficiales, llevan tiempo, pero no tenemos tiempo. La voz salió plana y vacía. Ayer 3 familias recogieron todo y se fueron del pueblo, sin decirme a dónde. Medio pueblo habla de hacer lo mismo. Creo que empeoramos todo al parar los cargamentos y trabajar contigo. Creen que Craven nos va a destruir y que el rey no le va a importar. Sí le va a importar. Tengo su atención. El mismo Lord Ashworth está al tanto. ¿Y cuánto más va a tardar mover un dedo? ¿Semanas? ¿Meses? La calma se le quebró, y de golpe pareció más chica y más cansada. Peter le dijo que te fuiste a Londres. Creo que no es estúpido, sabe lo que significa, y sabe que si me mata ahora y lo llama a otro accidente, no quedará nadie para declarar. Daniel cruzó la habitación y le tomó los hombros con suavidad. Los sintió rígidos bajo sus manos. No voy a dejar que eso pase. No puedes impedirlo. ¿Un oficial de aduana contra un magistrado con padrinos? Vas a terminar como William y yo colgada por contrabando, porque no va a quedar nadie para investigarlo. Los ojos le ardían por debajo del miedo. Fracasamos, Daniel. Buscamos un tercer camino y no alcanzó. Todavía no se acabó. Pronto se acaba. Se apartó y fue hacia la ventana, dándole la espalda. Peter me dijo algo más. Craven convocó una audiencia formal. Quiere que todos los oficiales de aduana en la región declaren sobre el contrabando. Es una trampa. Te obliga a arrestarme o admitir que me encubriste. De todas formas, tu carrera se termina y a mí me cuelgan. ¿Cuándo? En 3 días. Trae magistrados de los condados vecinos. Lo hace oficial. La voz le bajó hasta casi apagarse. Lo siento. No debí creer que había otra manera. Debí seguir como estábamos. No. Daniel fue a su lado, junto a la ventana, hombro con hombro. Hiciste bien en querer algo mejor. Y esto no se acaba. Si Craven quiere testimonios en 3 días, se los vamos a dar, pero no lo que él espera. ¿Qué quieres decir? Cree que es el único con poder, que controla la historia porque tiene cargo y contactos. Daniel sacó la carta de Hardwell le había dado. El papel todavía guardaba el filo de los dobleces. Pero yo tengo algo que él no. El respaldo de oficiales de Londres. Si jugamos bien, su audiencia se vuelve nuestra oportunidad de exponerlo delante de todos. Grace miró la carta, y algo se le encendió en la cara. Es peligroso. Si sale mal. Si sale mal estamos perdidos igual. Al menos así caemos peleando. Esta vez no estás sola. Por primera vez en días, algo parecido a la esperanza le cruzó la cara, como un rayo de sol que entra por una rendija. ¿Qué necesitas que haga? Los 3 días siguientes fueron de preparación a toda marcha. Casi no durmieron. Daniel pasó los 3 días siguientes buscando contactos. Whitby aceptó declarar a cambio de protección, aunque le temblaban las manos cada vez que hablaba. El reverendo Gray tenía notado qué familias habían sufrido con los impuestos y cuánto tiempo. 2 pescadores estaban dispuestos a contar en público lo que los pagos de Craven le habían hecho. No era mucho, pero era suficiente para armar algo. Grace juntó lo suyo: registros del pueblo, recibos, papeles que demostraban quién había pasado hambre y cuándo. Todo lo que probaba la línea de tiempo entre los impuestos de Craven y la desesperación de la gente. Trabajaron codo a codo, muchas veces, hasta entrada la noche, armando el caso pieza por pieza. ¿Daniel? La voz de ella rompió la concentración a medianoche. Estaban solos en la oficina, los papeles cubriendo cada mesa, 2 tazas frías de un té olvidado entre ellos. ¿Mm? Cuando esto termine, si sobrevivimos, ¿qué va a ser de ti? Daniel soltó la pluma y se frotó los ojos cansados. ¿A qué te refieres? Tu carrera. Aunque expongamos a Craven, igual encubriste a contrabandistas. Pasaste semanas investigando una corrupción en vez de hacer arrestos, trabajando conmigo en lugar de contra mí. Había duda en su cara, y algo más, algo que nos animaba a nombrar. El rey quizás me perdone, pero no va a olvidar lo que elegiste. Lo sé. Entonces, ¿qué vas a hacer? Él dejó la pluma. La respuesta la tenía desde hacía días, solo que no se la había dicho en voz alta todavía. Quedarme en Cornwall, si me aceptan. A Grace se le cortó el aliento. Él oyó ese pequeño quiebre. ¿Cómo qué? No como oficial de aduana, eso seguramente se terminó. Logró una sonrisa pequeña y cansada. Algo de aquí, algo así, escribiente, algo útil, algo que me deje quedarme. ¿Por qué querrías quedarte? Porque Londres no me necesita, pero Cornwall sí. Este pueblo sí. Hizo una pausa y la última palabra le salió muy baja. Tú sí. Grace se levantó despacio, rodeó el escritorio. Se detuvo un paso más cerca de lo necesario, sin tocarlo. Daniel oía su respiración, suave y rápida. Daniel Rains, el oficial de aduana que se olvidó de qué lado debía estar. No me olvidé.
Me di cuenta de que los lados no están donde yo creía. La mano de ella subió, dudó un instante en el aire, y le tocó la cara, suave como quien prueba algo frágil. Él sintió la aspereza de sus dedos contra la barba de varios días, y se quedó muy quieto, por miedo a romper el momento. Cuando esto termine, voy a ser una mujer con mala fama, ex contrabandista, testigo contra un magistrado. Nadie de la buena sociedad querría emplearme. Menos mal que Cornwall no es la buena sociedad. Hablo en serio. Si te quedas, la gente va a hablar. Y tú lo sabes tan bien como yo. Daniel cubrió su mano con la de ella, la que tenía sobre la cara. Que hablen, no me importa. Debería importarte. Es tu vida. Es mi decisión. Volvió la cara hacia la palma de ella y le rozó los labios sin pensarlo. Los ojos de Grace brillaban, llenos. ¿Estás seguro? Nunca estuve tan seguro de nada. Entonces ella lo besó. Daniel entendió que había estado esperando eso desde mucho antes de saber que lo esperaba. Le puso la mano en el pelo, sintió el mechón soltarse del recogido y no pensó en nada más. Cuando se separaron, Grace apoyó la frente contra la de él, tan cerca que él sentía el aliento. Podríamos morir en 3 días. Podríamos. Daniel no la soltó. Pero si no morimos, me quedo. Eso no cambia, pase lo que pase en la audiencia. ¿Lo prometes? Lo prometo. La audiencia se hizo en el edificio más grande del pueblo, un galpón vaciado de redes y aparejos, con bancos armados a mano. Todavía olía a pescado viejo y a cuerda mojada, por más que lo hubieran barrido. Llegaron magistrados de 3 condados. Craven se sentó al frente, en el centro, tranquilo, dueño de sí, las manos cruzadas sobre el puño del bastón. Peter Scott de pie a su lado, con cara de suficiente. Daniel y Grace entraron juntos. Ella se había vestido con cuidado, decente pero sin lujo, la viuda de un pescador que se presentaba ante sus superiores. Él llevaba su uniforme de oficial de aduana, cada botón en su sitio, cada costura en su línea, y aún así la tela le pesaba en los hombros como una piel que ya no era del todo suya. Parecían lo que eran, 2 personas que habían obedecido las reglas, hasta que las reglas dejaron de tenerle sentido. Craven abrió las acusaciones de manual, el contrabando probado, un oficial que no había hecho arrestos teniendo pruebas, una coordinadora que había armado toda la operación. Reclamó castigo, reclamó que le echaran a Daniel, reclamó la justicia del rey, todo con una voz suave y segura que daba escalofríos. Entonces Daniel se puso de pie. Le latía la sangre en los oídos, pero la voz le celó firme. Lord Craven tiene razón de que aquí hubo contrabando. Tiene razón que no hice arrestos a pesar de no tener pruebas, pero se equivoca en el porqué. Sacó el cuaderno de William y lo levantó para que todos lo vieran. Porque el crimen de verdad no es el contrabando, es el robo. Y la criminal de verdad no es Grace Fletcher, es el propio Lord Craven. La sala estalló, voces, golpes en los bancos, un rugido de sorpresa. Craven gritó que era todo mentira. Peter quiso interrumpir. Los magistrados pidieron orden a golpes. Daniel esperó a que se hiciera silencio. Después, siguió paso a paso con la calma helada de quien ya no tenía nada que perder. Mostró el cuaderno. Hizo declarar a Whitby sobre las diferencias en las cuentas. Hizo que el reverendo Gray contara la línea de tiempo entre los impuestos y el hambre. Trajo a los pescadores explicando cómo los pagos miserables de Craven les habían destrozado la vida. Y al final mostró el permiso firmado por el comisionado Hartwell, la prueba de que el propio Londres investigaba al magistrado. Grace declaró última, tranquila y directa, la espalda recta, la voz clara. No pidió perdón por el contrabando, pero explicó con todas las letras por qué había sido necesario. Y entonces dijo la verdad que importaba. Paramos en el momento que el oficial Rains nos ofreció cooperar. En cuanto hubo otra salida que no fuera a romper la ley, la tomamos. Eso no es ser criminal. Es lo que hace la gente honesta cuando se le da a elegir. Cuando terminó, hasta los magistrados que habían empezado desconfiados se removían inquietos en sus asientos. Craven intentó defenderse. Llamó comprometido a Daniel. Dijo que el cuaderno era falso. Acusó a Grace de manipular a un oficial ingenuo. Peter respaldó cada acusación. Pero Whitby y el reverendo Gray ya habían declarado. Los pescadores también ya habían declarado. Y Peter, que había llegado a la audiencia del lado del ganador, empezó a hacer cálculos que hacen los hombres como él cuando el viento cambia. Se quedó callado en el momento equivocado. Craven lo miró buscando respaldo y no lo encontró. Eso fue suficiente. La calma del magistrado se quebró. Por primera vez le vio el miedo debajo. El magistrado de mayor rango entre los que habían venido de los condados vecinos se puso de pie. El salón entero contuvo el aliento.
Esta audiencia ha terminado. Lord Craven entregará su cargo de inmediato mientras el rey lo investiga. Peter Scott queda expulsado del servicio de aduanas y será juzgado por corrupción. Hizo una pausa y miró los papeles frente a él. En cuanto a los demás asuntos que motivaron esta audiencia, no hay mérito suficiente para proceder. Queda todo en manos de la corona. A Grace se le doblaron las rodillas del alivio. Daniel la sostuvo de brazo y le mantuvo en pie. Sintió como todo su cuerpo se aflojaba contra el suyo. A Craven lo llevaban escoltado, en deshonra, la cabeza por fin baja. Peter lo siguió sin decir una palabra. Daniel buscó la mano de Grace. Ella se la apretó, una sola vez con fuerza, y no la soltó. 6 meses más tarde, Daniel cerró el último asunto del día y bajó a la posada que no reconocía del todo. Olía a pan recién horneado y a guiso, y el ruido alegre de las charlas llenaba cada rincón. Grace había tenido que tomar 2 empleadas más para ayudar a Molly. Por fin la posada daba ganancias, y de forma limpia. Él era ahora el alguacil del pueblo. Ganaba menos que en la aduana, pero el trabajo era mejor. Ayudar a la gente en lugar de perseguirla. El pueblo había sobrevivido. Los impuestos bajaron. La pesca mejoró. Las familias siguieron juntas y se oía el reír de los niños en la playa. La carta de Hardwell había llegado esa mañana, una mención de honor por la investigación de Craven y una línea final que decía que, si algún día quería volver a Londres, había un puesto esperándolo. Daniel la leyó 2 veces, la dobló y la guardó en el bolsillo. Esa tarde encontró a Grace en el acantilado, en la misma punta de roca donde antes hacía señales a los barcos. Se sentó al lado de ella sin decir nada. Ella tampoco dijo nada. Abajo, las gaviotas giraban sobre el agua encendida de naranja. Después de un rato, ella apoyó la cabeza en su hombro. ¿Qué decía la carta? Que puedo volver cuando quiera. Grace no respondió enseguida. ¿Y? Nada. Le pasó un brazo por los hombros. Solo eso. Ella se rió apenas, y él sintió la risa más de la que la oyó. Es un compromiso peligroso, señor Rains. Cornwall no es un lugar fácil. Tú tampoco, señorita Fletcher, y no busco lo fácil. Ella lo besó, mientras el sol se hundía en el mar. Daniel no pensó en Londres, ni en la carta, ni en lo que había dejado atrás. Solo en esto, solo en ella. Quédate para siempre, susurró Grace contra sus labios. Esta vez Londres se las arreglará sin ti. Trato hecho. Y así termina nuestra historia de esta velada. Estoy experimentando distintos escenarios por si llevan la cuenta. Esta vez elegí uno costero, con un estilo de interacción entre los protagonistas diferente y nuevamente con estas preguntas que dan vueltas, ¿no? ¿En qué momento obedecer la ley se vuelve lo mismo que cometer una injusticia? Daniel trabajó 8 años creyendo que la ley y la justicia eran la misma cosa. Era bueno en su trabajo, ordenado y honesto, pero entonces conoció a Grace. La vio repartir pan entre niños hambrientos mientras anotaba, con todo detalle, el robo del que eran víctimas. Y descubrió que ella no escapaba de impuestos justos, sobrevivía a un robo enorme, disfrazado de ley. Tuvo que elegir cumplir la ley o servir a la injusticia que esa ley debía proteger. Eligió la justicia y le costó su carrera. Grace rompió la ley sin dudas. Si Daniel la hubiera arrestado, habría estado técnicamente en lo correcto, pero también habría destruido a una mujer que mantenía vivo a su pueblo, mientras el verdadero criminal seguía robando sin que nadie la tocara. Ese es el problema de seguir la ley al pie de la letra sin pensar en la justicia. Las reglas se vuelven más importantes que las personas a las que deberían proteger. En esta historia no hay un villano ni un héroe claro. Grace rompe la ley, pero por sobrevivir, no por codicia. Daniel la hace cumplir, pero solo hasta que entiende que la usan para robar. Craven se esconde detrás de una de ellas mientras comete los peores crímenes. La pregunta no es quién es el culpable, la pregunta es ¿qué es lo justo? Y eso me lleva a una pregunta para ustedes. ¿Alguna vez obedecieron una regla que sabían que estaba mal? ¿Alguna vez rompieron una que sabían que era justa? Todos vivimos versiones de las decisiones de Daniel, obviamente no tan dramáticas, pero todos pasamos por momentos en los que hacer lo que se espera de nosotros choca con lo que de verdad está bien. Cumplir una norma que sirva al papeleo y no a las personas. Quedarse callado ante algo injusto porque hablar podría salir caro. ¿Cómo lo resuelven cuando llega ese momento? ¿Y creen que Daniel hizo lo correcto? ¿O que el deber hacia la ley debería ir siempre primero? Cuéntenmelo en los comentarios. Si llegaron hasta acá, ya saben si esto es para ustedes.
Un me gusta le dice a YouTube que siga mostrando estas historias. Y suscríbanse significa que la próxima vez no tienen que buscarme. Yo los encuentro a ustedes. Hasta la próxima. Recuerden que obedecer la ley no siempre es lo mismo que hacer lo correcto. Y a veces la justicia exige el valor de cuestionar las mismas reglas hechas para hacerla cumplir. Se despide su narrador, Cal. Buenas noches, desde la pluma nocturna.